El siguiente video vio la luz por primera vez en 4chan, hace varios años. Solo se sabe que fue grabado por dos hombres en Polonia, y que se adentraron en un túnel, pero, aquí viene lo interesante, ya que en realidad es un complejo de túneles construidos entre 1943 y 1945, por los nazis, el llamado Proyecto Reis, pero nunca llegaron a terminarlos. Y una de las leyendas urbanas sobre estos túneles es que ahí es donde los nazis escondieron su oro. Es así que estos dos hombres consiguieron llegar a uno de los túneles, atraídos por muchas de las misteriosas historias que encierra este lugar. Después de adentrarse profundamente en uno de los túneles, tuvieron un encuentro inexplicable. ¿Widzieliście to? Vemos como algo pequeño cruza uno de los túneles rápidamente, los hombres lo notan, corren tras eso, pero se mete en otro túnel demasiado rápido. Ese ser está corriendo en una posición ligeramente agachada, y lo que para algunos se puede ver como si vistiera una túnica blanca, de acuerdo con los hombres, en realidad es como un pelaje blanco, o de color claro. Muchos de los comentarios coinciden en que esto no se ve humano en absoluto, y que posiblemente hayan captado a un gnomo, que vive en esos túneles, debido a su altura pequeña, y su extraño pelaje. Por supuesto, también existe la posibilidad de que esto sea una broma, y eso que vimos sea solo una persona pequeña. Pero, parece poco probable, hay algo extraño con este encuentro. Lamentablemente la grabación no es la mejor, y es difícil hacer un buen análisis, por lo tanto, eres libre de sacar tus propias conclusiones. Es conocido que los hospitales son lugares donde es muy probable que sucedan fenómenos paranormales, debido a su propia naturaleza. En donde hay mucho sufrimiento y energía atrapada, es solo cuestión de tiempo, para que algo extraño sea captado en cámara. Como sucedió en este hospital en Argentina. Una aparición delgada y brumosa es captada moviéndose, de ida y vuelta, al lado de una cama de hospital, casi como si estuviera paseando en la habitación. ¿Acaso esta anomalía captada en cámara es de hecho una aparición del más allá, atrapada en este hospital? Este es un video bastante extraño, fue captado por Alejandra Hernández. Sucedió en la presa Centenario de Tequisquiapan, en Querétaro, México. Una noche Alejandra salió de fiesta con sus amigos, terminaron en un área próxima a la presa Centenario, simplemente estaban divirtiéndose, cuando de repente, notó que algo extraño ocurría en el agua. Entonces Alejandra toma su teléfono y empieza a grabar. Van por unos drinks y nos pasó esto. Sí, ya se metió, ya se metió hasta fondo, hasta la... Va casi hasta la mitad. Es que no sale aquí. Vean esto. Ok, gracias. Ay, ya lo vi. Es ese, ¿no? Señor, véngase. Véngase. Camine, siga la luz para acá. No, hágase usted para acá. Véngase para acá. ¿Sí viene? Sí. Véngase para acá. No, la luz al medio para acá. Nos va a jalar ahí. No. Yo no. Venga. Ay, no manches. Sí. Señor, venga para acá. Traiga con la mano. Háganse para acá. Traiga algo.
Tráiganlo en la Güey, mano. que trae una Oye, pistola. trae algo en la mano. Vámonos. Verga, güey, trae algo en la mano. Alejandra y sus amigos creen que es un señor y le piden que salga del agua, ya que se dan cuenta de lo peligroso de la situación, pero esto, lo que sea que es, no parece escucharlos, de hecho se ve imperturbable. Pero esta no fue la primera vez que ocurrió algo así. En el siguiente video, vemos algo similar, lo que parece ser una persona resplandeciente, parada en las aguas de esta misteriosa presa. Hay que mantener en mente que las aguas de esta presa son profundas, por lo tanto es imposible que una persona pueda mantenerse de pie allí. Entonces, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo alguien podría iluminarse de esa manera y mantenerse de pie en el agua? Para muchos no hay duda de que esta es una aparición paranormal, incluso demoníaca. Tengo que admitir que estos avistamientos son bastante extraños, pero, ¿tienes alguna explicación a estas apariciones? La siguiente captura es una inquietante grabación de cámaras de seguridad. Quien subió el video nos cuenta que fue tomado del parqueo de un edificio en el cual trabaja, también nos cuenta, cómo en ese edificio suelen ocurrir cosas extrañas, en especial en el área del parqueo. El metraje fue grabado en la noche, cuando ya no había movimiento, todo estaba muy tranquilo, cuando esto apareció en cámara. Comes from up there. There. See? It's right there. Yo, what the f***, dude? Just disappears. I know, I see it. Did you lose it? Yo. Alrededor del centro del estacionamiento, una sombra fantasmal aparece de repente bajo la lluvia. La figura comienza a caminar hacia la derecha, y casi puedes distinguir lo que parecen ser piernas. Esto de hecho se ve como una forma humanoide. Si vemos bien, no parece ser un reflejo, o sombra de alguien más, ya que el parqueo está completamente vacío. La cámara sigue a la aparición durante todo su trayecto, hasta que finalmente se desvanece en el aire. Este avistamiento sin duda es extraño, y para muchos es de naturaleza paranormal, pero, dinos tú qué piensas. No se conoce la fuente original de este video, sin embargo esta es la historia que circula sobre él. Un hombre decidió investigar en un bosque, que se dice está encantado. Se ven cosas que no se pueden explicar, se oyen sonidos extraños, la energía del lugar es diferente. Una noche, al parecer, pudo comprobar lo que le habían contado. Ahora mira detenidamente a lo que el hombre está a punto de captar.
¿Habías visto eso? Algunos usuarios creen que el hombre captó el espectro de un niño que pareciera flotar un poco en el aire. Claramente es la imagen traslúcida de un pequeño ser. Pero, ¿realmente será un niño? ¿O quizás es algo más?